Puedes abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y bueno, hermanos, estamos en esta parte de esta sinfonía del Credo de los Apóstoles, que no sé tú, espero que sí, pero lo estamos disfrutando de manera muy especial. Estamos paladeando, estamos, hermanos, definiendo nuestra fe, estamos recordando nuestra fe, estamos apuntalando los cimientos de nuestra fe, porque la Biblia recuerda que habla de la fe en 4 dimensiones. La fe como la fe salvadora que el Señor aplica en nosotros, la fe como un fruto, la fe como un don, gente que tiene una fe extraordinaria, hermanos, que parece ser que como aquel siervo en el Antiguo Testamento está viendo literalmente los ejércitos del Señor y caminan casi sobre el fuego. Pero también la fe se expresa como un compendio, como un cuerpo doctrinal. Nuestra fe, la fe que profesamos. Y eso estamos haciendo con el credo. Estamos recordando los fundamentos de nuestra fe. Amén. Ya vimos las primeras frases del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La semana pasada hablamos acerca de la divinidad de Cristo expresada en esta oración. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro. Y hoy, hermanos, estamos por entrar con ayuda del Espíritu Santo y con suma humildad, hermanos, seguimos adelante en este camino de encontrar y recordar quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? No digo quién fue, quién es Jesucristo. Amén. Nuestro credo, hermanos, afirma que el Señor Jesucristo no es una idea espiritual, pese a que es un ser espiritual previo a su encarnación. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero nuestro credo afirma, hermanos, que el Jesucristo no es solamente o no es una idea espiritual, no es un mito religioso. Recuerda que un mito es distinto a una mentira. Un mito es una narración o un suceso desarrollado por mucho tiempo con el fin de afirmar identidad en alguna nación o en algún pueblo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos mitos patrios, como lo ha sido el Pípila, ¿no? Como lo fueron los niños héroes, y algunos otros mitos que se han creado para dar una identidad nacional o patriota a nuestra población. Cristo no es esto, no es un mito que tiene el objetivo de afirmar una identidad religiosa, sino que Cristo es un hombre real, un verdadero Dios y un verdadero hombre, nacido en la historia, que sufrió en carne como la nuestra, con el propósito de verdaderamente redimir a la raza humana. La iglesia, mis hermanos, el cristianismo, no comienza con una experiencia interior, sino con un hecho histórico. Debemos tener eso muy en claro. Al no entender esto, hay muchas personas que pueden estar cayendo en el error de que el cristianismo comenzó cuando ellos se convirtieron, o cuando su denominación surgió, o cuando su perspectiva doctrinal se afirmó oficialmente o digamos claramente. Y se encuentra este descoyuntamiento, esta fractura en el desarrollo de nosotros como iglesia. Sin quererlo, sin saberlo, nos estamos separando de un desarrollo que viene avanzando por siglos, hermano. Nos estamos privando de la fortaleza y la solidez de nuestra fe que viene en desarrollo por siglos. El cristianismo no comienza cuando comenzamos a leer la Biblia y empezamos a entender las primeras cosas. Nosotros, como dice la palabra, somos injertados en Cristo y de la misma manera o de manera semejante somos injertados en su iglesia. Amén. Gracias, hermana. Gracias. De la misma manera somos, o decía de manera semejante, somos injertados en su iglesia, que la iglesia es preexistente a nosotros, es decir,
estaba desde antes de nosotros, ¿ok? Nosotros somos injertados. Entonces la iglesia, hermanos, no comienza con una experiencia interior. En ese momento tú eres adherido o somos adheridos, injertados a Cristo y a su iglesia. El cristianismo empezó con un hecho histórico, con un hecho real, tangible, comprobable. Vemos en Juan capítulo 3, versículo 13, en algún momento el Señor Jesucristo hace una declaración muy interesante y dice él: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. Este hecho histórico al que nos referimos es que Jesús, Dios, bajó del cielo. Ese momento, ese descenso glorioso y humillante para él, fue lo que dio el arranque a lo que es conocido como el cristianismo. Aunque todo el Antiguo Testamento es un antecedente necesario, hermanos, necesario en lo que es la revelación de Dios. Recuerda que la Biblia contiene una revelación progresiva, nos cuenta quién es Dios, quiénes somos nosotros, en términos generales. Y en medio de ello está la historia de la redención del hombre. Y comienza con la revelación de Dios y se va cada día más perfeccionando, se va afirmando, se va haciendo más clara. Tal vez esa sea la palabra, no perfeccionando, porque no empezó imperfecta la revelación de Dios. Se nos va haciendo más clara su revelación con el paso del tiempo, de los siglos. Y en Cristo encuentra su cúspide de claridad, de revelación. ¿Ok? Entonces, es este momento en que Dios baja del cielo, lo que comienza con lo que hoy es conocido como cristianismo, la revelación plena del Dios eterno en Cristo Jesús. Nuestra fe, mis hermanos, no descansa en sentimientos. Nuestra fe no descansa en buenas intenciones. No descansa en experiencias personales. No descansa en testimonios ajenos. Sino nuestra fe descansa en una persona real que vivió, nació, sufrió y murió. El hermano Gresham Machen dijo esto: el cristianismo es una religión histórica o no es nada en absoluto. Si el cristianismo no tiene un asidero histórico, no tiene un ancla, un fundamento histórico, hermanos, entonces no es nada. Sería más viable practicar, por ejemplo, el budismo, en el que el budismo, no sé si tú sepas, pero no declaran una deidad como tal. Ellos no creen en un Dios. Para ellos el Buda no es un Dios, sino es un hombre de conciencia abierta, es un hombre que ha trascendido lo humano. Y ellos creen que a través de la contemplación del universo, a través de la meditación y a través de ciertas prácticas, mantras y distintas cosas, pueden trascender. Si nuestro Cristo no tuviera un pie de imprenta histórico, creo que sería más viable practicar algo así. Algo en lo que pueda ser tu mejor versión, en el que te encuentres en paz con el cosmos, en armonía con el universo, con los demás. Y al final, una de las máximas del budismo es que nada existe. Nada es real, todo es una percepción que el universo te permite. Entonces, pues está flotando sobre el aire. Por eso cuando tú ves a un budista parece que está como desconectado. Y sí, hasta cierto punto sí, porque su base es esa, que no hay nada firme. Pero nosotros tenemos un fundamento firme, que es Cristo Jesús. Y es un hecho histórico, comprobable. Los más grandes debates y controversias de la iglesia, hermanos, han girado y han surgido alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Leímos ya primera Juan 1:14, en el cual se nos dice el verbo, que ya lo explicamos la semana pasada, es Dios preexistente, previo a toda la existencia, Él ha sido y es Dios. Pero dice que este verbo se hizo carne. Y es una palabra muy interesante. Y habitó entre nosotros. Aquí la palabra griega que se traduce como habitó es la palabra skenosen, que significa acampar. Otra acepción es ocupar, pero ocupar como quien ocupa una mansión. Residir como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, hermanos.
podemos entenderla en términos generales. Esquenosen o habitó es extender su tabernáculo, habitar o morar. Es decir, que el Señor Jesucristo cuando vino, de manera semejante como en el Antiguo Testamento se levantó un tabernáculo hecho de telas, de metales, de maderas, con distintos elementos hermosos que hacían la experiencia de entrar en el templo, hermanos, había sido algo maravilloso, porque habían efectos de sonido, con brasas quemándose, habían destellos de luz, entrabas y veías un cuarto iluminado por 7 velas, con el aroma del incienso, con figuras, querubines, figuras frutales, en fin, ha de haber sido una experiencia, hermanos, muy estimulante. Pero pese a la belleza de ese tabernáculo, quien descendía y habitaba de manera temporal y momentánea en ese tabernáculo, opacaba la belleza del tabernáculo. Pese a lo hermoso que era ese tabernáculo, no se comparaba con la belleza del Dios que se estaba manifestando allí. De manera semejante, cuando Cristo toma cuerpo, se prepara a sí mismo un tabernáculo. Y ese tabernáculo es un cuerpo humano. Y la presencia de Dios habita este tabernáculo, este templo, que es el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros ya tenemos el tercer templo, hermano, no estás esperando el de Jerusalén. Imagínate, nosotros no sé si podamos todos costear el viajar allá, pero Cristo está con nosotros. Cristo está accesible a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe a Él. Entonces, podemos decir, hermanos, que con base en esta palabra, que lo que Jesús hizo fue venir a tabernaculizarse. Se manifestó por medio de un tabernáculo, de una tienda, de un lugar físico, de un espacio físico que resguardaba su presencia. Pero, hermanos, quiero aclarar esto porque se puede entender que estoy hablando de una especie de posesión. Y no. No podemos separar, hermanos, y es el objetivo y el anhelo de mi corazón, que hoy el Señor Espíritu me ayude a expresarte, que no podemos separar la naturaleza divina de la naturaleza humana de Dios. No es que Dios simplemente habitara un cuerpo, sino que ese cuerpo era Dios. Estaban unidos, hermanos, estamos en el terreno de lo misterioso, del misterio. Que el Espíritu Santo avive su palabra en tu corazón y la fe que tú has abrazado te ayude a ver con los ojos del Espíritu esto, hasta donde nos es permitido y nos es accesible. El Señor tomó un cuerpo, pero no lo poseyó como lo hacen los espíritus demoníacos. No es que escogiera a un bebé que estaba por ahí a saber de dónde, quién era el papá y lo hubiera tomado. Porque si esto fuera así, hermanos, entonces sí tendríamos que decir que el hijo que llevó María en su vientre, número 1, no era Dios desde el principio, y número 2, a saber qué origen tenía, porque evidentemente alguien la tuvo que haber embarazado, y me refiero a un hombre. No estamos diciendo eso. Desde el origen, Dios engendró a Jesús en María, y desde ese momento la naturaleza divina preexistente se unió o se le adhirió una naturaleza humana. Amén. Cristo tabernaculizó entre nosotros. Él es nuestro tabernáculo. Cristo es nuestro templo. Cristo es nuestro altar. Cristo es la casa de Dios, es decir, donde Dios habita y se manifiesta en plenitud. Amén. Porque plació a Dios que en Cristo habitara la plenitud de la deidad. Él es la casa de Dios. Por eso decíamos antes de comenzar la predicación que Cristo es nuestro Sión. Cristo es la ciudad santa. Cristo es la ciudad celestial a la cual estamos todos nosotros como peregrinos caminando para alcanzarle. Vamos a entrar a una parte, hermanos, que va a tomar un poco un formato como conferencia, porque es necesario, hermano, es necesario. A los que les gusta la historia, a los que les gustan los datos, espero que lo disfruten, y a los que no, espero que aprendamos a hacerlo, porque como dijimos, nuestra fe tiene un asidero histórico. Debemos conocer nuestra historia. Debemos conocer nuestra historia. Hace unas semanas veía un video donde
un joven cristiano decía, a mí a veces me da un poco de vergüenza a los cristianos, y él usaba este término moderno, ¿no? Me da un poco de cringe. Los cristianos, porque tú le preguntas a un budista, oye, defíneme tu fe, explícame tu fe, ¿cuándo surgió? Dice, y un budista te lo explica, un testigo de Jehová te lo explica, un mormón, un musulmán, pero a veces le preguntas a un cristiano y dice, yo solamente sé que Dios me ama. Y sí, hermano, sí, Dios te ama, pero tu fe no comienza con una experiencia particular. Nuestra fe tiene un asidero y un desarrollo histórico, tiene fundamento histórico y debemos conocerlo para presentarlo. Amén. Para hablar acerca de la naturaleza humana de Jesús, debemos definir al Jesús histórico. Debemos dejar claro que Jesús es un personaje histórico. Hoy hay mucha gente que dice, es que Jesús ni existió, hermano. Cuando alguien te diga eso, hay dos opciones. O es ignorante del tema, o número dos, es malicioso y te quiere engañar. O tal vez una combinación de ambas, también puede ser. Porque hoy en los círculos académicos, hermano, está más que aceptado y entendido que Jesucristo, Jesús de Nazaret, una persona que vivió en Palestina en el primer siglo. ¿Ok? Vamos a ver solamente así brevemente algunas evidencias externas, es decir, fuentes históricas no cristianas. Estas fuentes son cruciales, hermanos, porque provienen de autores que no eran seguidores de Jesús. En algunos casos eran totalmente hostiles al cristianismo, y vamos a verlo. En primero, Flavio Josefo, historiador judío que no creía en Jesús como el Señor, escribió una obra llamada Antigüedades Judías. Y en esta obra él hace referencia a Jesús y lo describe como un hombre sabio, un maestro, hacedor de maravillas, que fue crucificado por Poncio Pilato y que tuvo seguidores que creían que había resucitado. Él no dice él es Dios ni resucitó, él dice había gente, hacía milagros, hacía cosas maravillosas, gente lo seguía y dicen que resucitó. Él como historiador no daba su interpretación de la historia, sino registraba los hechos. Y desde su perspectiva, eso es lo que sucedía. Pero esto deja claro que Jesús existió. En otra referencia que hace allí mismo, menciona la ejecución de Santiago, el hermano de Jesús, y dice así, el hermano de Jesús llamado Cristo. Entonces, allí se afirma que Jesús fue un personaje histórico. Tácito, un historiador ahora no judío, sino romano, en su obra Anales del 116 después de Cristo, narra el gran incendio de Roma, menciona a los cristianos y dice que este nombre proviene de un hombre llamado Cristo. Plinio el Joven, un gobernador romano, escribió una carta al emperador Trajano en la que describe a los cristianos, describe que se reúnen en lugares antes del amanecer, se reúnen para cantar himnos a Cristo como si fuera un Dios. Entonces él describe que había ya la práctica cristiana entre él vivió entre el 113, por ahí del año 100 después de Cristo. Este hombre Plinio el Joven escribe esto. O sea que en el año 100 ya había una práctica, una liturgia, una reunión, el congregarse, hermanos, congregarse. Muchos se quedan nada más con la historia en el libro de los Hechos, que se reunían en casas, pero desconocen toda la historia de la iglesia. ¿Por qué los cristianos no se reunían en el templo, en los libros de los Hechos, hermano? En un templo cristiano. No había templos cristianos, hermano. Entonces, cuando dicen, no iban a la iglesia, es que no había. Eran perseguidos, se reunían en casas. Después, cuando comenzó a cambiar el asunto, comenzaron a salir y empezaron a practicar sus cultos. El Talmud babilónico, que es un escrito de rabinos judíos, mencionan a Yeshu y que fue ejecutado en la víspera de la Pascua, y que dicen que fue ejecutado por cargos de hechicería y por llevar a Israel hacia la apostasía. El hecho está que están narrando históricamente en un documento histórico ajeno al cristianismo que Cristo fue ejecutado previo a la Pascua. Luciano de Samosata, allá en el siglo II, fue un satírico, un filósofo satírico griego. Él se burlaba de los cristianos y mencionaba que adoraban a un hombre sabio que fue crucificado por introducir nuevos cultos. Él, un detractor de Cristo, se burlaba. Sin embargo, ¿cómo es Dios, hermano? Que Dios usa hasta los diablos, Dios usa hasta los demonios para afirmar su obra.
porque aún burlándose, afirmaba el culto cristiano y que Cristo había sido crucificado y que fue un hombre sabio. Ya hubo un filósofo estoico sirio, Mara Bar Serapion, que él escribió una carta a su hijo en el año 73 después de Cristo, y él compara la muerte de Jesús con la muerte de Sócrates y de Pitágoras, ¿ok? Ya que ambos fueron ejecutados, Sócrates y Pitágoras, por ser hombres sabios, y a Jesús lo identifica como el sabio rey de los judíos. Es interesante que él explica que en los 3 casos de este delito resultó en el castigo futuro de los responsables por parte de Dios. Entonces él decía que al final Dios castiga a los que oprimen a sus sabios. Ahora, vamos a ver otras poquito, hermano. Denme paciencia en esta parte, pero quiero darte información, hermano, para que estés convencido de que esto es histórico, no porque yo lo digo, sino porque es así. Hay evidencia arqueológica contextual. ¿A qué nos referimos? Muchos hermanos piden, a ver, dame una evidencia arqueológica de que Jesús vivió. Y quieren que le encuentres un acta de nacimiento que diga Jesús de Nazaret, hijo de Dios, nació. O sea, esto no es así. Sin embargo, tenemos evidencia arqueológica contextual. ¿Ok? No vamos a encontrar un artefacto arqueológico que diga Jesús estuvo aquí. O aquí vivió Jesús, aquí se sentó Jesús. Eso no lo vamos a encontrar. Sin embargo, hay evidencias arqueológicas que hablan acerca del contexto de Jesús. Por ejemplo, en Jerusalén en el año 1990 se encontró el osario de Caifás. Encontramos también en Cesarea Marítima, en una sede gubernamental, pero que estaba cerca del mar. En el año 1961 se encontró la inscripción de Poncio Pilato. Fue encontrada en esa ciudad y confirma la existencia y el cargo de Pilato en Judea en el tiempo en que vivió Jesús. Literalmente dice Poncio Pilatos, prefecto de Judea. También se encontró, hermanos, en 1968, en lo que ahora se conoce como Tel Hum, pero que era Capernaum, se encontró la casa de Pedro. Y que esta casa fue convertida en un lugar de reunión en el siglo I. De los primeros cristianos se comenzaron a reunir en la casa de Pedro y fue encontrada e identificada Pedro, el discípulo del Señor. También, hermanos, por mucho tiempo se dijo, no, es que Jesús no pudo haber existido, no tenemos evidencia. Además, no sabemos ni siquiera si la crucifixión estuviera vigente en el tiempo en que Jesús se dice que fue crucificado. Y es más, dicen, es que está mal la Biblia cuando dicen que Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, porque en esa época, dicen los detractores, a los crucificados no se les permitía ocupar una tumba, sino que se les arrojaba a todos por ley a la fosa común. Sin embargo, se encontró en el año 1968 en la ciudad de Jerusalén una víctima de crucifixión llamado Yehohanán. Y en este osario, que fue puesto en una tumba, en este osario se encontró un hueso atravesado por los clavos de la cruz. Es decir, que se encontró una víctima de crucifixión que fue crucificado alrededor de la época en que Cristo fue crucificado y que fue puesto en un sepulcro como Jesús fue puesto en el de José de Arimatea. Ahora tenemos también algunas evidencias culturales, hermano. Número 1, el calendario occidental. Nuestra historia está dividida antes y después de Cristo. La cruz es un símbolo universal y símbolo central de la cultura occidental. En todos lados tú traes una cruz y lo identifican. Sea en Palestina, donde sea, tú ves, ponen una cruz y todos saben que se está hablando de Jesucristo. Ese símbolo, ¿por qué la cruz de Cristo fue tan importante? Si se crucificaban a miles, hermano. Se crucificaban por docenas. Porque Cristo marcó la historia. Nuestra cultura occidental es conocida también como cultura judeocristiana. ¿Por qué? ¿Por qué hasta Occidente llegó eso? Porque Cristo marcó la historia, su mensaje moral, su mensaje de santidad, su mensaje ético. Impactó en áreas como el arte, la arquitectura, la música, la estética, la educación, la belleza. Hasta la economía, hermanos. Si tú estudias, todo tiene su base en el judeocristianismo. Ahora, vamos a ver algunas evidencias internas, es decir,
que están dentro de la Biblia. Nosotros creemos en la Biblia, amén. Hay muchas profecías, hermanos, que se han cumplido, que presuponen que el Cristo debía ser una persona real. Número uno, nacería de una virgen. En Isaías 7:14 se predice que nacería, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Segundo lugar, anticipa un lugar de nacimiento, un lugar geográfico, un lugar específico, tan específico como una pequeña ciudad dentro de una gran nación. No dijo solamente en Israel, no dijo solamente en Asia o en Oriente, sino dijo en Belén. Y aún más dijo donde se pare una estrella. Este nacimiento fue anticipado desde Miqueas 5, versículo 2, cuando dice: Belén Efrata, de ti me nacerá el que será el Salvador de Israel. Dice también en 2 de Samuel 7, 13 al 14 y en Jeremías 23, 5, dice que este que habría de nacer sería de linaje real, hermano. Afirma que sería un descendiente de la tribu de Judá y de la casa del rey de David. En Zacarías 9:9 se anticipa que Jesucristo, el Mesías, entraría en Jerusalén montado en un asno. Un cuerpo sobre un asno. Debía ser, para que esto se cumpliera, debía ser una persona real, física, humana. En Isaías 53, del 4 al 7, se narra al varón de dolores que sería despreciado, azotado y moriría por los pecados de otros. Esto implica un cuerpo sufriente, un cuerpo con la capacidad de sentir y de sufrir. Jesucristo, el Mesías, debía tener un cuerpo, era necesario. Porque si no tuviera cuerpo, Dios no puede sufrir, Dios no puede ser tocado, Dios no puede ser azotado. Debía tener un cuerpo. Salmo 22, 16 nos habla de su muerte sacrificial. Dice que sus manos y sus pies serían traspasados, serían horadados. Y el mismo Salmo 22 en el versículo 18 dice que se echarían suerte sobre sus vestidos. ¿Qué cubre la ropa? Un cuerpo. Amén. Ahora, vamos a ver otro tipo de evidencias internas. Las genealogías. Muchas veces cuando uno es joven y empieza a leer la Biblia y llegas a las genealogías y dices: oh, no me lo puedo saltar. Es que esto ¿de qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Y tal, y que Salmón, y que tal, y nombres raros que no podemos ni pronunciar. Y parecen ser tediosos, pero las genealogías, hermanos, son muy importantes en el tema que estamos tratando hoy. Muy importantes. Las genealogías, hermanos, son listas de nombres que informan el origen de naciones, tribus, familias e individuos. En Génesis 5, en el 6 y en el 10, ahí tienes las citas. Y pasajes similares figuran los individuos y familias que no solamente registraron a ellos, sino que dieron lugar al nacimiento de naciones enteras. Presentan listas que detallan el origen de ciertas familias importantes, ya sea por razones políticas o simplemente históricas. Por ejemplo, en Crónicas se registra la genealogía de la casa de David. Tenemos la familia de Leví, tenemos también la genealogía de la casa de Saúl. Sobre todo después del retorno, hermanos, de Israel del exilio babilónico, el asunto de las genealogías tomó mucho mayor importancia. Por obvias razones, habían sido esparcidos y cuando regresaron pudo haber sido que alguno muy astuto con espíritu de mexicano dijera: ¿qué creen que yo soy del linaje de Saúl? Yo merezco, o de David, yo soy candidato al trono. Entonces no podía ser nada más así por dicho. Los escribas, los sacerdotes se dedicaron a indagar. Había que definir con precisión quiénes pertenecían a la clase sacerdotal, quiénes eran levitas, quiénes eran de familia real, para poder reestructurar la nación de Israel y el culto de Israel. Eran muy importantes. Incluso se nos dice en Esdras 2 y en Nehemías, hermano, que hubo gente que no pudieron ser comprobada su genealogía. ¿Y sabes qué hicieron? Se les puso aparte de Israel. Interesante. Tal vez una base más para usar la membresía local. Porque cuando no tuvieron registro, no tenemos testimonio de que tú seas nuestro pueblo. Los apartaron de Israel. Puedes vivir con nosotros,
pero no eres casa de Israel hasta que el sacerdote pueda consultar a Dios a través del Urim y el Tumim, que es una práctica sacerdotal del Antiguo Testamento. Es decir, consultar a Dios en oración y que Dios comunicara su voluntad. Las genealogías, hermanos, se archivaban en el templo. Los datos sacerdotales, familiares y reales se conservaban en archivos muy resguardados en el templo hasta que fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Los guardaban los levitas y sacerdotes, era una labor sacerdotal el cuidado y los registros de las genealogías. Con esto se tenía que cuidar y avalar la legitimidad del sacerdocio. Dependía de una documentación precisa el definir a alguien como sacerdote. Los escribas también eran encargados de mantener, copiar y actualizar los registros. Habían registros públicos. Se mencionan registros nacionales conocidos como el libro de los reyes de Israel y Judá, donde se escribía a las familias y sus linajes. Incluso los líderes de las tribus y de las familias de las casas paternas de las tribus también mantenían un registro particular. En fin, la utilidad de las genealogías era vital, número uno, para demostrar la ascendencia davídica, y era necesario que se pudiera demostrar esta ascendencia para definir al Mesías, porque estaba profetizado que sería de la casa de David. Era necesario demostrar que el Mesías fuera de la casa de David para que pudiera tener esa unción real. Era necesario para mantener la pureza del sacerdocio, porque fue dado a los hijos de Aarón. Después los hijos de Leví, y ahí está la historia con Sadoc y todo este desarrollo que tú puedes consultar en el Antiguo Testamento. Y era necesaria para confirmar la filiación de los levitas, es decir, los servidores. Los levitas no eran solamente los músicos, hermano. Los levitas eran los que cargaban, los que limpiaban, los que hacían, los que resguardaban, los que atendían el templo en todos sus servicios. Incluso, hermanos, hay menciones históricas de la existencia de un tribunal de investigación para verificar los linajes de las personas. Todo esto te lo digo para que veas la importancia y el valor de las genealogías que tenemos en la Biblia. Ahora, las genealogías de Cristo en el Nuevo Testamento. Las genealogías que encontramos en el Evangelio tanto de Mateo como de Lucas tienen como objetivo demostrar a través de un registro histórico y legal judío que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo fue escrito a una audiencia judía. Mateo escribe a los judíos y comienza su argumento, comienza desde el versículo 1 hasta el 17, él comienza a declarar a través de un documento legal que Jesucristo es rey y sacerdote. El Mesías debía contar con esta triple unción que hablamos la semana pasada. El Mesías debía tener la unción real, la unción sacerdotal y la unción profética. Con esta genealogía el apóstol Mateo está demostrando que Jesucristo era rey y sacerdote. Tiene como objetivo establecer la legitimidad legal de Jesús como heredero al trono de David. Comienza en el versículo 1 diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Con esto lo conecta directamente a las promesas de un rey eterno en Samuel, segundo de Samuel 7, y como bendición de todas las naciones en Génesis 12. Cuando dijeron a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Mateo, cuando dice él es hijo de David, hijo de Abraham, está diciendo, en Cristo se está cumpliendo la promesa que le fue hecha a Abraham, y en Cristo, en Jesús, se está cumpliendo la promesa de un trono perpetuo que le fue hecho a David. Más interesante, adelante, tú lees la genealogía y nos habla acerca que es del linaje de Salomón. ¿Por qué es importante definir que él fue del linaje de Salomón? Porque David tuvo muchos hijos, no era suficiente con ser nieto de David o hijo de David. David tuvo muchos hijos, pero Salomón fue el hijo de la promesa. Salomón fue el hijo que heredó el trono. Salomón fue el hijo a través del cual correría el linaje que daría origen o abriría camino al Mesías. Entonces aquí Mateo, muy sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, deja claro que Jesucristo viene del linaje de Salomón, de la línea legal como rey. Ahora, en Lucas
Lucas encuentra la genealogía de Cristo en el capítulo 3, del 23 al 28. Él escribe a la iglesia, él escribe a judíos y a gentiles. ¿Ok? Entonces, el propósito de esta genealogía, que va desde José hasta Adán, es interesante porque la de Mateo comienza desde Abraham hasta Cristo. Pero Lucas empieza al revés, empieza desde Cristo hasta Adán. ¿Por qué? Porque el propósito de Lucas es dejar claro que Jesucristo es profeta. Jesucristo tiene una línea profética. Lo identifica como hijo de Adán. A diferencia de Mateo, mis hermanos, Lucas rastrea la genealogía hacia atrás, yendo hasta Adán y finalmente hasta Dios. Esto, hermanos, subraya que Jesucristo no es solo el Mesías judío, sino es el segundo Adán. Lo identifica con Adán, lo dirige hasta Adán, porque Cristo es el representante que tenemos, el representante de Dios ante nosotros. Cristo, Adán era el que representaba a Dios en la tierra. Adán era el que mostraba la gloria de Dios en la tierra. Adán era el que comunicaba y aplicaba la voluntad de Dios en la tierra. Nos deja esta genealogía ver que él viene del linaje de Natán. Natán fue un hijo de David y Natán es llamado profeta. Muchos creen, y yo estoy de acuerdo, que esta genealogía, la genealogía de Mateo, está enfocada en el linaje por parte de José. Y la genealogía de Lucas está enfocada en el linaje por parte de María. Mostrando, hermanos, que Jesús, al ser descendiente del linaje de Natán, tenía en sí, por ley, la facultad de ser llamado profeta de Dios. Habían ciertos distintivos. Con esto se cumple la triple unción mesiánica de Cristo como rey, sacerdote y profeta. Entonces, las genealogías tienen como propósito darnos la veracidad histórica. Nos habla de la confirmación de la gracia, hermanos, porque tú ves la genealogía en Mateo y encuentras mujeres como Tamar, una mujer que fue violada, como Rahab, una mujer prostituta, Ruth, una mujer que fue adoptada, como Betsabé, la mujer que fue fruto de esa relación de un pecado. Pero con esto se confirma la gracia, porque es que el Señor ha escogido aún a lo vil y lo menospreciado, el Señor lo ha escogido. Algunas de estas mujeres con pasados muy complicados, destacó esto, que el Mesías vino a salvar a pecadores y que su gracia rompe barreras, hermano. Ambas genealogías en los evangelios muestran la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se narra en estas líneas, está haciendo un vínculo de Cristo entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, siendo Jesús la meta y el fin de la historia de Israel. Con las genealogías, los apóstoles están diciendo todo lo que ha pasado con nuestros padres, los profetas, los sacerdotes, los reyes. Todo desemboca en Cristo. Ese es el punto con el cual confluyen todos los hilos de la historia, confluyen en Jesucristo, en la persona física, histórica de Cristo, el Hijo de Dios en la tierra. Es lo que están haciendo los apóstoles con las genealogías tan aburridas que nos parecen. Maravilloso. Sirven, hermanos, para asentar firmemente que Jesucristo es verdadero hombre, descendiente de Adán, de Abraham, de David, y que es verdadero Dios, es el Salvador prometido, que es linkado hasta Adán, hijo de Dios. Son testimonios de carácter histórico de Cristo. ¿Has escuchado que hay gente que dice Jesús fue solo un símbolo espiritual? Es un mito, es un símbolo que representa que el hombre puede trascender sus problemas, que el hombre puede llegar a ser un hombre moral, un hombre ético. No, Jesucristo no es una energía, es una persona. Pensar en esto, hermanos, nos va a llevar a vivir una espiritualidad sin cruz. Y eso es una falsa espiritualidad. Cristo literalmente colgó de un madero. No espiritualmente. Hay una película, La última tentación de Cristo, en la cual narra una presuposición disparatada de una persona que
va narrando la historia y se supone que en la cruz se le aparece un ángel al Señor y le dice, el Señor me está diciendo que te bajes de esa cruz y que vivas. Y dice, ¿pero cómo? Y esa dice la historia que fue la última tentación de Cristo. Pero la película dice que en la última tentación Cristo cae. Porque Cristo se ve como se baja de la cruz y queda un holograma, un ente espiritual en la cruz. Algo que simulaba ser Cristo y que Él se baja y Él vive su vida y se casa con María. Y mi hermano se me enchina la piel, no sé si de coraje o de qué, pero se baja y vive una vida y se hace viejo, y ya cuando está viejo en la cruz, en el lecho de muerte, muchos años después de la resurrección, que conoce a Pablo, y Pablo le dice, yo sé que eres tú, pero yo voy a inventar esto, yo voy a seguir adelante, y Jesús le da su beneplácito. Y ya cuando está viejo en la cruz, ese ángel que era una niña lo acompañó toda su vida, pero al final voltea y ¿qué crees? Que el ángel se transforma y era Satanás. O sea, al final Satanás gana, dice. Pero no fue así. No fue así. Jesucristo estuvo en su cuerpo santo colgado en el madero. En Getsemaní dobló su voluntad. En Getsemaní las primeras gotas de la unción, hermano. En ese lugar Getsemaní significa prensa de aceite, prensa de olivos. Y no sé si tú sepas, pero en la práctica judía, la primera prensa, los primeros gotas se ponían las olivas y se dejaban asentar, no se le ponía peso. Y las propias olivas, por su propio peso, comenzaban a deshilar unas gotas. Esas primeras gotas eran apartadas para la unción real, sacerdotal y profética. Esas primeras gotas que no se extraían mediante el machacamiento. Así Jesús fue a Getsemaní, y aun si comenzara a ser machacado su cuerpo por el puro peso del sacrificio que él sabía que iba a enfrentar en unas horas, las primeras gotas de esa unción preciosa comenzaron a brotar de su frente mezcladas con sudor. Por el puro peso que él llevaba sobre sus hombros, al saber que viviría la copa de la ira del Señor, comenzaron a brotar sus primeras gotas. Allí el Señor rindió su voluntad, allí su cuerpo fue entregado, hermano. Allí el Señor dijo, este cuerpo que tengo y que sufre es tuyo, Padre. Amén. Cristo es una persona real. Cristo se llenó sus pies de polvo. Cristo caminó en el árido desierto. Cristo experimentó la frescura de un baño en el mar de Galilea. Cristo saboreó un pescado, hermano. Maravilloso, maravilloso. Hasta aquí estas evidencias internas. Vamos al contenido de nuestro credo. Era necesario primero afirmar, hermano, que Cristo es una persona histórica. No decimos que fue humano nada más porque eso quisiéramos pensar o eso hemos enseñado, ni modo de decir lo contrario. Cristo marcó la historia. Amén. Nuestro credo dice, fue concebido por el Espíritu Santo. Wow. Esta frase, hermanos, la semana pasada cerramos con esta frase y hoy sirve aquí porque es una bisagra. Es una bisagra. Porque dijimos que la concepción del Espíritu Santo deja ver que es una obra trina. ¿Ok? Porque toda la deidad está involucrada en nuestra salvación. Es muy importante esta frase porque es el puente que nos revela una maravillosa transición, hermano, cuando lo divino se suma a sí mismo lo humano. Con la persona eterna de Cristo, hermanos, su naturaleza divina, preexistente, eterna, y la adhesión de la naturaleza humana se realiza lo que es llamado la encarnación. La encarnación. La unión hipostática. ¿Recuerdas esa palabra? Que es el Dios. Cristo tiene una persona, es una persona, la persona divina, la ousia, la esencia de Dios. Esa es la persona divina y tiene una naturaleza divina, eterna, que ha sido siempre unida a Dios y que en la encarnación se le adhiere la naturaleza humana. Estas se llaman hipóstasis, por eso esto se llama unión hipostática. Estas subsistencias. Entonces, Cristo, su naturaleza divina y la adhesión de la humana se realiza la llamada encarnación. No fue un nacimiento común, fue una encarnación. Podemos decir, hermanos, con esto
esta frase que Jesús no fue concebido por voluntad humana. No dice José lo engendró, ni dice en términos antiguo testamentarios, y José conoció a su mujer y tuvieron a Jesús. No, no, no. Dice la Biblia, es muy precisa y dice que antes de que conociera a su marido, la Virgen fue visitada. Mateo 1:20 dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Cristo, hermanos, es eternamente engendrado del Padre. El Verbo es eternamente engendrado del Padre, pero en su encarnación es también concebido por el Espíritu Santo. Esto nos habla, hermano, que esto es una iniciativa divina. Es una intervención sobrenatural en la historia. Nos habla claramente de la ausencia de paternidad humana. Cristo tiene solo un Padre. También nos dice, hermano, esta frase que es una obra directa del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Y le dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿A qué nos se refiere este pasaje con la sombra? ¿Qué es esa sombra? El Espíritu Santo no tiene cuerpo. ¿Cómo puede generar sombra? ¿El Espíritu cómo? ¿Oscuridad? No. El Señor es luz, no es sombra, no es oscuridad. ¿A qué se refiere con sombra? No hubo intervención humana. Es un acto creador de Dios. Dios creó un cuerpo. Muchos dicen, es que debió tener un espermatozoide porque el cuerpo, hermanos, mi hermano Iván ya expuso hace unas semanas el maravilloso milagro inicial de Cristo en su ministerio en la tierra cuando hace el vino y lo hizo un vino maduro del agua, no fue un vino joven, no, era un vino maduro. El Señor tiene el atributo como creador. Amén. Y en este pasaje vemos que el Espíritu Santo también comparte, porque es Dios, el atributo de creador. Por supuesto, en el principio creó, la palabra bará significa crear, pero crear de la nada. Dios tiene la capacidad de crear de la nada. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que Él pudo crear un cuerpo en el vientre de María? Él de la nada creó. El Espíritu Santo es creador. Lucas 1:35, y el Espíritu Santo de nuevo dice, te cubrirá con su sombra. ¿A qué nos recuerda cubrir esta sombra, hermano? Nos recuerda el pasaje en Éxodo 40. Éxodo 40 del 34 al 35 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Esta sombra es la sombra de la nube de la gloria de Dios. Cristo fue concebido en la gloria de Dios, en el mismo seno de la presencia de Dios. Maravilloso, hermano. Esta nube que cubría el tabernáculo vino ahora y cubre el nuevo tabernáculo, el tabernáculo perfecto, el tabernáculo definitivo, el tabernáculo que nos garantiza nuestra salvación eterna. Esta nube que descendía en aquel tabernáculo descendió en aquella habitación con esta mujer maravillosa llamada María. ¡Wow, hermano! La misma nube. Esto no es un mito pagano, hermano. Muchos dicen, es que lo dijeron así porque las antiguas religiones hablaban de la diosa y que era hija del Tamuz y que la mamá y todos esos asuntos. Pero ninguna fue concebida así. Muchos de ellos en pecado, que por una hoja, ¿no? Una pluma que se metió en el delantal, no sé quién, y que nació un semidios. Pero ¿sabes algo? Solo Cristo tiene una veracidad histórica. No quiero sonar, es un comentario, pero ¿sabías tú que el santo, el enmascarado de plata, tiene el récord Guinness de ser el único superhéroe que realmente existió? Porque te acuerdas que el santo, habían cómics y películas y todo, y realmente existió. No estoy comparándolo con el Señor, pero el Señor es el único Dios de todos los que se dicen dioses que realmente existió, que realmente pisó la tierra. Qué gran distinción, hermano. Qué gran distinción. Que me muestren la genealogía de
no sé, de Hades, que me muestren la genealogía de Zeus, de Poseidón, que me muestren el registro histórico. No lo hay, solo de mi Cristo. Amén. Cristo no es un mito pagano, es la acción soberana del Dios Trino interviniendo en la historia. La salvación, hermano, inicia por la obra del Espíritu Santo, no por esfuerzo humano. El Espíritu Santo puede regenerar nuestros corazones para vida eterna, como el Espíritu Santo cubrió a María su cuerpo para traer la vida del Salvador a la carne. La concepción a través del Espíritu Santo no reemplaza la humanidad de Cristo, hermano, sino garantiza su divinidad, su impecabilidad. Jesús no solamente nació sin pecado, sino vivió sin pecado, murió sin pecado, ascendió sin pecado, hermano. Él es Dios. Juan Calvino: Cristo tomó nuestra carne para que, participando de nuestra debilidad, nos hiciera partícipes de su fortaleza. Lo que pesa sobre nosotros lo toma para sí, y lo que es suyo nos lo comparte por sola gracia. Dice que fue concebido por el Espíritu Santo, pero nació de la Virgen María. Hay tres palabras que hay que destacar ahí. La primera es nació, tuvo un nacimiento. ¿A qué se refiere con esto? Un nacimiento común. Dice la Biblia que abrió matriz. No salió por el ombligo, no fue como trasladado, como una teletransportación, no. Él abrió matriz. Dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Cristo nació, fue envuelto y acostado. Yo no sé cómo habrá estado esta señorita. Cubrir al Todopoderoso, al Curios, al Adonai, y acostado. Todo padre, cuando carga por primera vez a su hijo, tiene miedo que se le caiga, porque parecen de gelatina, ¿verdad? Yo creo que ella debe haber dicho no. Debe haber sido un temor reverente. Si se me cae el mío, bueno, ya me lo veo con mi esposa, pero si se me cae el de Dios. Cristo al nacer, hermano, no aparentó humanidad. No, Él la asumió plenamente. Cuán grande fue su humillación por nosotros. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Cristo vivió en el periodo de la ley, hermano. Cristo no vivió bajo la gracia, porque Él es la gracia, no podía vivir sobre sí mismo, bajo sí mismo. Cristo vivió en el periodo de la ley, ¿para qué? Para que todos los que están bajo la ley encuentren garantía y esperanza en Él, porque Él venció a la ley. La cruz inaugura el tiempo de la gracia y vivimos ahora bajo la gracia, pero Cristo vivió bajo la ley. Hebreos 2:14-15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Amén. Jesús participó de carne y sangre. Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, identifica allí la humanidad de Cristo. Al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, cuando decimos en los días de su carne, no decimos en los días de su carnalidad, hermano, porque Jesús tuvo carne, pero nunca fue carnal. El término ahí es una palabra griega, se llama sarx, y sarx se identifica como carne, cuerpo. ¿Ok? Entonces se refiere a que en los días de su cuerpo, en los días de su encarnación, cuando estaba en la carne, incluye también los padecimientos, las limitaciones, las vicisitudes que nos provoca tener este cuerpo. Cristo en su concepción, hermano, y nacimiento asumió plenamente nuestra naturaleza, totalmente nuestra naturaleza. Cristo no apareció como un espíritu, ni descendió ya formado del cielo.
No bajó Jesús así flotando, no. Fue concebido, fue gestado, nació, entró en el mundo como entramos todos por el vientre de una mujer. Aquí vemos, hermanos, la humildad, la sorprendente humildad de Dios, el Creador que se deja cargar por brazos humanos, el infinito y eterno Señor entra en el tiempo. El Dios santo se hace carne, pero sin dejar de ser santo. El incorruptible toma un cuerpo corruptible. La segunda palabra de esta oración del credo es virgen. Muchas veces, hermano, la iglesia cristiana evangélica, sobre todo la iglesia moderna, ha adoptado una postura más que cristiana, una postura anticatólica. Y nosotros fuimos llamados a seguir a Cristo. Pero debemos entender, hermano, porque muchos por ser anticatólicos no se atreven a llamarle Virgen María o María Virgen, porque suena católico, hermano. Pero si tú haces eso, estás dañando directamente a la persona de Cristo. Tu cristología está mal, tu entendimiento de Cristo está mal, tu fe no tiene asidero y te vas a terminar desviando. Te vas a extraviar por tu prejuicio anticatólico. El credo no es católico romano. Es católico, es universal, es histórico. Es un documento cristiano histórico. Yo te reto a cualquiera que piense así. Después de esas exposiciones, demuéstrame que lo que hemos hablado es católico. Exclusivamente católico y que no tiene asidero en la Biblia. No podemos pensar así, hermanos. Debemos buscar la verdad. No estar buscando la mentira. No, buscar la verdad. Si decimos que María no era virgen, estamos negando algo fundamental y es el cumplimiento profético de que Jesús nacería de una virgen. El término virgen no se refiere a una deificación, no es un título sobrenatural, no es un título milagroso. El acto fue milagroso, pero el título es virgen, como lo es mi hija. Y no le voy a poner una veladora. Lo más cercano es su vela del pastel, ¿verdad? Pero nada que ver. Mateo 1, 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto está profetizado desde Isaías 7:14. El Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Isaías 7:14, esta profecía que Mateo dice se cumplió con Jesús y se cumplió en María, porque María era esa virgen. Isaías 7:14, hermanos, se encuentra su cumplimiento, su plenitud en Cristo. No fue un accidente histórico. No es un detalle, la virginidad de María no es un detalle opcional para nuestra fe, no es algo irrelevante, sino el cumplimiento soberano de Emmanuel, Dios con nosotros. Porque el propósito principal de Dios con nosotros, hermanos, es su presencia como redentor. Y solamente Dios podía redimir al hombre. Y debía dejar claro y cuidar su naturaleza divina, privando esta concepción de la intervención de naturaleza humana externa a la que él ya había determinado. El nacimiento virginal nos asegura que la salvación es iniciativa divina, hermano, no proyecto humano. La salvación viene del cielo. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El Salvador nació sin pecado para morir por nosotros los pecadores. Esto nos garantiza la reconciliación, la esperanza y la nueva vida en Cristo. Hermanos, sin nacimiento virginal no hay encarnación verdadera. Y sin encarnación verdadera no hay cruz eficaz. Y entonces todos estamos perdidos. María la Virgen. Hermano, ayer me conmovía cuando meditaba en esto, porque me ponía a pensar, hermano, si María viviera entre nosotros hoy, estaría en la clase de saetas. Qué muchacha, hermano. No la veneramos,
No le idolatramos, hermano, pero tampoco la despreciemos porque fue un vaso usado por Dios. No por tu prejuicio anticatólico. ¿Sabes por qué pasa eso? Y nos pasa mucho en América Latina esto, porque venimos tan lastimados, tan dañados, tan traumados a veces del catolicismo romano, que todo lo que huele eso lo desechas. Y es que eso es católico, y eso es católico. Hermano, la fe cristiana no nació ayer, no nació con tu conversión, no nació hace 30 años. No seamos arrogantes. La tercera palabra clave es María. María, del hebreo Mariam. Dice en Lucas 1, 26 al 27, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. María, hermanos, no es un símbolo, es un ser real, fue una mujer real, una mujer judía, una virgen, una mujer humilde, históricamente identificable. La identificamos en la genealogía de Lucas también, por algo está incluida ahí, para dejar claro que María fue una mujer que vivió una vida no perfecta, no sin pecado, no es inmaculada, no nació inmaculada, pero vivió una vida ejemplar. Dice que sus padres eran temerosos y justos delante de Dios. Esto deberíamos estudiarlo nuestros jóvenes, hermano. Decimos, es que es joven. María tenía como 14, 15 años, 16. Y era la sierva del Señor. Amén. Qué hermoso. Cuando Cristo nació, yació en un vientre virgen. Y cuando murió, fue colocado en una tumba virgen. Durmió donde nunca antes alguno había dormido. Carlos Spurgeon. Ahora, una palabra tremendísima. Padeció. Él nació, pero también padeció. Ahora, ¿cuándo padeció? Muchos pensamos, nada más padeció en la cruz. No, hermano. Padeció toda su vida, desde que nació. Desde que su santo cuerpo tuvo que ser puesto en un pesebre, cubierto por una tela áspera. Desde que tuvo que entrar al tiempo cuando Él es atemporal, eterno. Desde que tuvo la necesidad de respirar cuando Él es lo que da vida a toda la existencia. Comenzó su padecimiento, su humillación. Su padecimiento, hermanos, no se limita a la cruz. Cristo, en forma de Dios, padeció su humillación desde el momento en que abrió los ojos en esta tierra como un hombre, por causa nuestra. Padeció hambre en Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días, dice, y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. En Juan 19:28, se dice que Jesús dijo, tengo sed. Esto, hermanos, es un eco maravilloso del Salmo 22, 14 y 15. Que dice, soy derramado como agua, Jesús sangrando en la cruz, todos mis huesos están descoyuntados, está clavado, estirado, hermano. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. ¿Sabes que la causa oficial y médica de la muerte de Jesús fue que le explotó el corazón? Mi corazón es como cera. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Sed. Profunda sed. Jesús experimentó el cansancio. Juan 4:6. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Jesús experimentó también una limitación intelectual o de conocimiento humano. En Lucas 8:45, cuando aquella mujer de flujo lo toca y extrae del poder, que voltea y dice, ¿quién me ha tocado? El omnisciente Dios, limitándose y padeciendo una limitación humana, de que no sabía en ese momento quién la había tocado. Jesús no fingía, Jesús no actuaba, no hacía una interpretación histriónica para cumplir nuestras expectativas y nuestros anhelos, no. Era una verdadera humanidad. Jesús experimentó también dolor humano, dolor en el cuerpo y dolor en su alma. En Juan 11:35 dice que Jesús vivió una tristeza que le llevó a llorar por la muerte de su amigo.
Lázaro, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, pero de los más profundos, hermano. Con una carga emocional profundísima. Encuentro solemnidad cuando el apóstol Juan escribe esto. No pudo ahondar más palabras, no pudo describir el tipo de llanto, no pudo describir cuánto ni de qué manera lloró, simplemente con un temor reverente. Eso encuentro en estas dos palabras: Jesús lloró, punto. No tengo nada que decir. ¿Qué le añado? ¿Qué le pongo? El eterno Dios llorando. ¿Y por un hombre? Ay, Señor. Jesús experimentó angustia profunda en Getsemaní, en Marcos 14. Jesús padeció un sufrimiento real, primera de Pedro, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. No son heridas simbólicas, espirituales, son heridas en su cuerpo. Isaías 53 describe a este maravilloso hombre como el siervo sufriente de Yahweh, el siervo sufriente de Jehová. Y es hermoso que este pasaje se escribe en verso, muy probablemente se cantaba. En el versículo 2 dice que creció delante de él como renuevo tierno. El versículo 3 que fue varón de dolores y experimentado en quebrantos o aflicción, según la versión. Versículo 4, porque él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Versículo 5, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, y por sus heridas hemos sido sanados. Sufrimiento real, no simbólico, no espiritual. Vivió la muerte. Mateo 27:50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Los evangelios muestran a Cristo viviendo y muriendo auténticamente como un hombre. Pero hermano, ¿no te has hecho esta pregunta? ¿Cuál era la necesidad de su humanidad? ¿Por qué tenía que ser hombre? Hebreos lo explica. Hebreos 2:17 al 18. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y en Hebreos 4:14 al 16, por 14 y 15, vamos a leer el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La necesidad de la humanidad y del sufrimiento real de Cristo fue manifestarte a ti su misericordia. Fue conocer tu padecimiento y que tengamos nosotros hoy un sumo sacerdote eterno del cielo, que se compadece de nosotros, que conoce el sufrimiento, que conoce el dolor, que conoce el quebranto, que conoce la angustia y la tristeza, hermano. Sin su humanidad real no hay representación real. Si no era un Adán real, no podía representarnos como lo hizo el primer Adán. Sin representación real no hay expiación real, hermano. Tenía que ser un hombre, por cuanto un hombre pecó, un hombre tenía que morir. Pero ese hombre también tenía que ser Dios, porque solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. La muerte de un hombre no salva a nadie. A Sócrates y a Platón también los mataron por sus ideas. A uno lo quemaron, a otro me parece que fue a pedradas. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Pero Cristo fue sacrificado y el mundo entero cambió. El universo en medio se sacudió. Todo el universo, toda criatura, todo lo que vuela, lo que se arrastra, lo que nada, lo que camina, todo fue tocado. No hay nada que se compare a Cristo expirando en la cruz. Es asombroso porque el más grande pecado que se ha cometido sobre la tierra, hermanos, es el homicidio del Hijo de Dios. Pero también la más grande gracia que ha venido sobre la tierra ha venido a consecuencia del homicidio del Hijo de Dios. Porque Dios es el que hace las cosas que parecen para mal, las hace para bien. Dios puede hacer eso. Cuando sufres, hermano, Cristo te entiende. Cuando lloras, recuerda que Él ya lloró también, Él te entiende. Cuando eres tentado, recuerda que Él ya venció. Y eso nos lleva a otra
Otro punto, Cristo fue verdaderamente tentado en el sufrimiento. La tentación de Jesús no fue simbólica ni espiritual. Cristo padeció una tentación real en el desierto, Mateo 4. En verdad, muchos argumentan y dicen, no, es que si Cristo era Dios, entonces para él, ¿qué representaba la tentación? Pues él es Dios, para él esa tentación fue una ficción. No, mi hermano, no. Porque, mira, cuando a Cristo, el Salmo, me parece el Salmo 22, el que dice, pídeme y yo te daré los reinos de la tierra. Dice el Señor a su Hijo, pídemelo, yo te lo daré. ¿Y qué es lo que le ofrece Satanás a Jesús? Los reinos de la tierra. ¿Le estaba ofreciendo algo ilegítimo? No, él podía decir, pues si es mi derecho, los voy a tomar. Pero él sabía que no era esa la ruta. Ahora, para ti y para mí que nos digan, hermano Ángel, te reto, te voy a tentar, convierte en una hogaza de pan. No hay ninguna tentación, porque él no puede hacerlo, si puede pasar la vida gritándole, conviértete en una hogaza de pan. Hogaza de pan, no, jamás va a suceder. Pero mi Cristo, hermano, si solo hubiera pensado en esa piedra que le ponía Satanás, lo pensara en un pan, se hubiera hecho pan. Para él fue una tentación verdadera. Porque cuando vino la tentación, esas 3 tentaciones que Satanás hace en el pasaje, cuando tuvo hambre, en el sufrimiento, en el padecer. Allí fue cuando Satanás atacó. Cristo también vivió una angustia real en Getsemaní. Oraba con mucho fervor. Su sudor se volvió gotas grandes, gruesas de sangre que caían sobre la tierra. La primera prensa de aceite, las primeras gotas de la unción sacerdotal, real y profética derramó Cristo por el peso de su obra. Y ahora, hermano, ¿cuál es la naturaleza y la base del sufrimiento y la tentación? Pues su naturaleza es la naturaleza física y humana, si no hubiera sido tentado. ¿Y cuál es su base? La debilidad humana. Cristo era hombre, con naturaleza humana y debilidades humanas. No fue un teatro espiritual, no fue una obediencia real bajo presión, no, fue una obediencia genuina, subordinada, sujeta al Padre. Su impecabilidad, hermano, no elimina su lucha. ¿Cristo podía pecar? Es un debate. ¿O Cristo podía o no podía pecar? La tentación fue una prueba del Señor, pero es como cuando un arquitecto construye un puente. Figúrate que entre 2 grandes montes se construye un puente, un gran puente. ¿El arquitecto para qué lo diseña? ¿Para que se caiga? Para que no se caiga. Entonces, cuando hace la prueba del puente, ¿para qué es? ¿Para demostrar que se puede caer o para demostrar que no se puede caer? ¿Es para demostrar que el puente se va a caer o para demostrar que el puente no se va a caer? De esa manera probó el Señor a Cristo, para demostrar que Él no va a fallar, para demostrar que Él no va a pecar, para demostrar que Él no va a caer, Él no va a perder, Él va a alcanzar todos sus objetivos. Cristo no podía pecar porque Él es Dios. Y esto no está en oposición a su omnipotencia, hermano. Eso es un argumento muy falaz que usan luego los ateos. Amén. Hebreos 2:18. Por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto se demostró que Él no cae, Él es poderoso, Él está certificado. Él pasó la norma. Él está certificado para ser nuestro asidero, para ser nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, porque Él jamás va a caer, ni aun en medio del dolor. Nuestro dolor no es excusa para dejar de confiar en Jesús. Nuestro padecimiento no es excusa para dejar de confiar en Él, ni buscar su rostro. Nuestro dolor no es excusa. Él, en medio del dolor, demostró que Él ha vencido al mundo y que Él nos puede sostener con su mano. No adoramos nosotros a un héroe itinerante y distante. No adoramos a un héroe así. Adoramos a un Salvador cercano y eterno. Cercano y eterno. No es Jesús el que por allá venció y cuentan como
Cuentan de allá de un Dios que hace esto y que hace aquello y cuentan. No, Cristo está con nosotros, Cristo nos sostiene y no nos cuentan. Hemos experimentado por su gracia lo poderoso de su sustento, lo maravilloso de su fidelidad y de su misericordia que nos acompaña todos los días, como lo hizo con Tamar, como lo hizo con Rahab, como lo hizo con Ruth, como lo hizo con tantas, con Noemí. Pese a nosotros, el Señor ha permanecido fiel, porque Él se compadece de nosotros. Y dice, en nuestro credo, que este padecimiento tuvo una culminación, por supuesto. El padecimiento del Señor fue increciendo, fue aumentando, se fue haciendo más visible, más público. Se fue incrementando ¿cómo se llama esta? La hazaña. Se fue incrementando. Hermanos, los verdugos romanos eran expertos destrozadores de humanos. Eran expertos despedazando cuerpos. Pero yo creo que por un influjo satánico, la hazaña en ese cuerpo de Cristo fue mayor, fue especial. Fue de esa hazaña que cruje los dientes. La humillación del Señor, ser expuesto a vergüenza pública. Porque Cristo también experimentó y sufrió la vergüenza nuestra. A nosotros en el Edén, cuando caímos, nos cubrió por su gracia. Pero a Cristo, para salvarnos, lo desnudó frente a todos. Si el Señor nos desnudara nuestros corazones aquí, ¿quién de nosotros quedaría en pie? ¿Quién de nosotros no moriría de vergüenza y de humillación? Y ni siquiera tendríamos cara de volver a la iglesia. Pero Él nos arropa y nos cubre con su gracia y su gloria. Entonces esta referencia a Poncio Pilato es una nota histórica también precisa. Porque muchos pueden aceptar, bueno, sí, Jesús nació, hay genealogías que lo comprueban, hay documentos, pero no murió como dicen que murió. O ni siquiera murió. Muchos hablan de la muerte fingida para justificar o creer en que Jesús no resucitó, en el cuerpo sedado, ¿no? En el doble. ¿Sabes eso? Que hay quienes dicen que era un doble. Dios mío, la necedad es tanta que son inverosímiles sus argumentos. Ya me imagino que se les pudo haber escapado a la centuria romana un hombre para ponerle un doble, ¿verdad? Ni en las películas de Misión Imposible, hermano. Eso es ficción. La existencia de Poncio Pilato, hermanos, el prefecto romano que gobernó Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo, ordenó la crucifixión de Jesús de manera legal. Está confirmada por sólidas evidencias arqueológicas, hermano, e históricas que trascienden los relatos bíblicos. ¿Qué fuentes históricas tenemos? Flavio Josefo, de nuevo, en su obra Antigüedades Judías, y Tácito también lo mencionan, al procurador o prefecto romano que condenó a muerte a Jesús mientras era rey Tiberio. Está la piedra de Pilato en el 61 que dice Poncio Pilato, prefecto de Judea, encontrada en 1961. Se encontró en el Herodium en el 2018, hermano, ya más cercano, cerca de Belén, el anillo de Pilato. Este es un anillo para sellar y tiene la inscripción griega que dice Pilatos. Se encontraron en el 2019 en Jerusalén monedas acuñadas con el rostro y el nombre de Poncio Pilato. El credo está, hermano, está guiado por el Señor. Esta es una nota histórica para que se pueda rastrear y comprobar dónde, cuándo, por quién, bajo qué método sucedió el sacrificio de nuestro Señor. Estos hallazgos, hermanos, comprueban la historicidad de Pilato como un funcionario romano real en Judea, corroborando con esto su papel documentado en los evangelios. Documentado. En términos históricos, hermano, no sé si tú sepas, pero Lucas es considerado por los evangélicos, por los historiadores, el doctor Lucas.
Es considerado como uno de los historiadores de más alto nivel documental y de veracidad, hermano. Lucas es impresionante en su precisión. No falla en términos. Cuando dice Herodes tetrarca, decían que ese término no existía. Después en excavaciones se encontró que sí, efectivamente, hubo solo un periodo de tiempo donde hubieron tetrarcas. Y fue en el tiempo de Jesús. Usaba sus términos con precisión. El credo menciona a Poncio Pilato para anclar la fe en la historia verificable. Cristo sufrió bajo un gobernador romano real, un sistema jurídico concreto, el derecho romano. No fue una muerte mística, no fue una muerte simbólica, fue tortura física, humillación pública, abandono y muerte real. Cristo no solo nació, mis hermanos, padeció, sufrió injusticia, sufrió traición, sufrió violencia estatal, conoció el peso del pecado humano sin cometerlo. Aquí vemos, hermano, que Dios nos salva desde el poder. Dios no nos salvó desde su trono, aunque desde ahí se gestó el plan, desde ahí surgió todo el plan, desde el poder mismo de Dios. Desde el poder mismo de Dios surgió su plan, pero Él le plació salvarnos desde el sufrimiento real de su Hijo, el sufrimiento físico de Cristo. Te voy a leer la siguiente frase, el siguiente extracto o párrafo. Por siglos, los escépticos afirmaron que Poncio Pilato era un mito, hasta que la arqueología habló. La fe cristiana no está construida sobre creencias ciegas, está anclada en personas reales, lugares reales y eventos reales. Puedes debatir la teología, pero no puedes borrar la evidencia. La historia recuerda lo que los escépticos tratan de olvidar. Pueden tronar los dientes los ateos del mundo. Pueden atacar nuestro testimonio como creyentes. Pueden atacar nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra postura teológica. Pero jamás van a poder borrar que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El cristianismo no es optimismo humano, es redención divina lograda por el sufrimiento del Hijo. Martin Lloyd-Jones. ¿Has escuchado esas frases? Dios no permitirá el sufrimiento. No, Dios es bien bueno. Dios no va a permitir que suframos. Teologías de prosperidad sin cruz, teologías de superación personal sin cruz, no es posible. Cristo reducido a nuestra moral sin expiación, un simple mártir, a un tonto que se dejó seducir por sus soliloquios. No, es un redentor. Nuestro dolor, Cristo, el Señor va a permitir. ¿Por qué no habría de permitirlo, hermano? Mira, a veces en esta relación de Cristo con su iglesia cometemos un error y es, si Cristo murió por nosotros, entonces nosotros podemos llegar a ser más importantes que Cristo, puesto que murió. O el Padre nos ama más a nosotros porque si por amor a nosotros no escatimó a su propio Hijo, entonces nosotros debemos ser, wow. Y eso es una jerarquía de valor bien humana, bien carnal. No. El Padre no ama a nadie como a Cristo, ni a ti, ni a mí, ni a su iglesia, ni a la tierra, ni al mundo, ni nada, ni a los ángeles, ni a los querubines. El amor que el Padre tiene por Cristo es único, especial, profundo, perfecto. No hay nadie que sea amado por el Padre como lo es Cristo. ¿Por qué no habría de permitirnos padecer? Si estamos en esta condición de carne también. Pero nos deja saber a través de la encarnación que nuestro dolor no es ajeno a Dios. Cristo, hermano, santificó el sufrimiento humano. Cristo santificó el sufrimiento. Cristo purificó las emociones y puede santificar tus emociones en medio del dolor para entrar en Él. Y entonces, como los mártires del primer siglo, por ese sufrimiento santificado, por esas emociones humanas purificadas, pudieron cantar a Dios aún en medio del dolor. Porque ellos entendían esto, Señor, tú sabes lo que estoy por sentir, tú sabes lo fuerte que es un dolor, Señor,
Y este entendimiento purifica el sufrimiento del hombre y podemos llegar a bien sufrir por él. Que yo estoy convencido, tengo algunas evidencias bíblicas, pero son un tanto especulativas, de que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios llega a estos puntos de dar su vida en sacrificio, el Señor parece como que los anestesia y los pone en otra. Esteban dice que lo estaban apedreando, no eran piedritas, hermano, ni resorteras, eran moles. El apedreamiento judío era salvaje, no quedaba más que un montón de piedras e hilos y pedazos de carne que corrían. Era terrible, amarrados en un foso con las manos atrás y con la cara hacia arriba y aventarle rocas a la cabeza, desbaratarlos. Pero dice la palabra que Esteban ya miraba el rostro de Dios. Y hay testimonios en la historia de la iglesia. 2 hermanas, Perpetua y Felicitas, mujeres del primer siglo, cristianas, que las metieron ante los toros y ellas empezaron a orar, y cuestan las crónicas, porque los romanos registraban todo, que estaban así, decían, no van a sacar a los toros cuando ya tenían las vísceras de fuera. Los verdugos se espantaron al ver y las decapitaron. Dios no es un Dios cruel. No mató a su hijo por crueldad, sino por amor y misericordia. Cristo santificó el sufrimiento. La cruz nos enseña que Dios obra incluso en medio de nuestro dolor, incluso cuando parece guardar silencio. Es muy importante, hermanos, el alcance del entendimiento de esta doctrina. Con esta cerramos el misterio de la persona de Cristo. El estudio de Jesucristo se abarca en dos frentes: su persona y su obra. Hoy estamos terminando con su persona, divina y humana. Es muy importante entender esto. Dice segunda carta de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Este texto nos advierte de un peligro real. Muchos engañadores han salido por el mundo. Es un peligro real, no es un error aislado. No es de que si alguien piensa que no, es que no, a Jesús no le pudieron haber pecado así. Yo creo que el Padre no era tan malo. Yo creo que el látigo flotaba. No, es que Diosito es tan bueno. Sí es bueno y es justo y es perfecto, y alguien tenía que pagar por nuestra culpa. No es un error aislado, hermano, pensar mal del entendimiento incorrecto de Jesús. Es un movimiento satánico activo. Juan nos advierte contra el anticristo. Primera de Juan 4, del 2 al 3. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El diablo odia la encarnación, hermano. Porque, hermano, a él le dieron este mundo. Era su terreno. Tenían las llaves de la muerte. Y de repente se mete y toma carne. Y en su casa y en su cara viene y demuestra: pues Satanás, aquí yo sigo siendo Dios. Amén. Y así es. Que Jesucristo ha venido en carne, hermanos, nos habla de que ha venido en carne, es la preexistencia del Hijo, ha venido. O sea, ya era, vino. Nos habla de la preexistencia del Hijo, su verdadera divinidad. Que Jesucristo ha venido en carne, nos habla de su encarnación, nos habla de su verdadera humanidad. No fue apariencia, no fue ilusión, no fue una manifestación temporal. Cristo sigue en cuerpo sentado ahí en el trono. Había unos llamados docetistas, que negaban la humanidad real de Cristo. Recuerdo que hace muchos años mi mamá nos llevaba a un sanatorio que era de religiosas católicas, y en una ocasión me acuerdo que yo estaba muy chico, no recuerdo qué edad tendría, pero
Pero esa plática me marcó porque sentados allí en la espera para pasar al médico, una mujer platicaba con mamá y mi mamá le empezó a compartir el evangelio, no sé si te acuerdas, mami, pero esta mujer le dijo, no, es que Jesús medía como 2 metros y las coronas de espinas que tenían medían como 45 centímetros las espinas. Y a mí esa charla, yo no estaba en la conversación, estaba ahí sentado, estaba yo chiquito, pero esa charla a mí me marcó y hasta hoy me acuerdo. Y yo decía, no, hermano, dice la palabra que Jesús cuando lo querían despeñar, después de haber dicho yo soy Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo querían despeñar y dice que él se escabulló entre ellos. Entonces yo pienso que no era un hombre, era un cuerpo promedio. Dice el mismo Isaías, dice, sin atractivo para que no lo deseáramos. No era el rubio que nos ponen en Semana Santa de ojos azules, que parece modelo de Calvin Klein. No, mi Señor era un hombre fuerte, un hombre de campo, un hombre de un oficio duro, porque su cuerpo debía soportar el peso de la cruz. Escogió un oficio, el Señor, un oficio de trabajo, porque el carpintero de esta época no es lo mismo que ahora. Ahora hay herramientas eléctricas y le llevan la madera, hermano. En ese tiempo había que ir a talar el árbol y traerlo cargando. O sea, era otra cosa. Y Jesús era un hombre fuerte, resistente en su cuerpo, y fue planeado así, para que pudiera cargar nuestra cruz, para que pudiera soportar esos azotes y pudiera llegar a término su sacrificio. No más, no menos. Los crucificados tardaban días a veces allí colgados. Cristo, cuando hubo visto consumado es, expiró. Hermano, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? Cristo entiende nuestro cansancio. Cristo entiende tu dolor. Cristo entiende tu fragilidad emocional. No tienes un Salvador lejano, iglesia, sino uno que conoce la vida humana desde dentro, desde la práctica. Tu cuerpo es algo importante para Dios. Él tomó uno. Tu cuerpo no es lo opuesto a lo espiritual y es algo maligno. No, tu cuerpo fue hecho por Dios y es tan digno y es tan bueno, pese a nuestra caída, hermano, que Jesús pudo tomar uno. Si tú desprecias el cuerpo, estás despreciando en cierto punto la obra de Cristo en su encarnación. Si tú desprecias todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, estás despreciando en cierto punto la encarnación del Señor. La divinidad de Cristo no es un lujo teológico, es una esperanza eterna. Tengamos seguridad en nuestra fe, tengamos consuelo en nuestro sufrimiento, tengamos una esperanza encarnada. Y el credo nos hace un llamado, hermanos, a vivir una fe en Cristo, pero una fe completa. Una fe en Cristo como Dios y como hombre. Nuestro Señor Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Carlos Spurgeon, hermano, lo resumió así. Cristo no se avergonzó de nuestra carne. No nos avergoncemos nosotros de confesarle. Amén.